¿Qué tal? Buenos días. La Escuela Libre de Derecho se honra en presentar al licenciado Gerardo Aparicio Razo en el Diplomado de Derecho Inmobiliario. El licenciado Gerardo Aparicio Razo fue egresado de la Escuela Libre de Derecho con la tesis denominada Aplicación de la Teoría de la Imprevisión en el Código Civil para el Distrito Federal. Su experiencia laboral comenzó en la Notaría 163 del Distrito Federal a cargo del licenciado Miguel Ángel Fernández Alexander como pasante de 1991 a 1994. Después en la Notaría 9 del Distrito Federal a cargo del licenciado José Ángel Villalobos Magaña como pasante, abogado y notario asociado de 1994 a 2005. La patente de fecha 18 de agosto de 2004 y en la que actualmente es notario titular de la Notaría 245 del Distrito Federal. Su experiencia docente ha sido impartido cátedra en la Universidad Anáhuac, Universidad Iberoamericana y en la Escuela Libre de Derecho. Ha participado en las conferencias, ponencias y exposiciones del Colegio de Notarios del Distrito Federal, impartiendo el curso de iniciación a lo notarial y en el curso de preceptoría. También participó en la Comisión Fiscal y en la Comisión de Comunicación Social y Medios. Asimismo, en la Asociación Nacional del Notariado Mexicano, impartiendo el curso de actualización notarial y ponente en diversas pláticas fiscales. Ha sido secretario de organización, participó en la comisión del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, en la Comisión Fiscal y en el Consejo Editorial. Muchas gracias, muy buenos días. Les ofrezco una disculpa por si bien es cierto, normalmente doy entre 5 y 10 minutitos para esperar a que lleguen todos. Bueno, ahora se me hizo unos 4 minutos más tarde. Entrando en tema, el módulo se llama Temas Selectos de Derecho Notarial. Y si me lo permiten, quisiera hablar justamente de algunos tópicos, tal vez un poquito especializados, yo diría, no necesariamente poco comunes, pero sí poco estudiados, que sin lugar a dudas inciden directamente en nuestra vida cotidiana y que, como mencionaba hace unos momentos, podemos no tener la claridad en algunos conceptos o en algunas circunstancias que quisiera profundizar. En este orden de ideas, nos queda claro que todos algún día nos vamos a morir y todos algún día por lo menos deberemos de pagar impuestos. Básicamente estas dos vertientes van a ser las principales de esta plática, pero antes quisiera tocar el tema de algo que es, no obstante, está regulado en la ley de notariado ya desde hace varios años. Es un tema poco explotado y poco conocido incluso por las mismas personas que trabajamos en notarías. Y me refiero a las jurisdicciones voluntarias, o a lo que se conoce como el notariado o el notario auxiliando a la administración pública, pero en cuestiones no controvertidas. El notario, en términos de la ley orgánica del Tribunal de Superior de Justicia del DF, es auxiliar de la administración de justicia. En términos del artículo 1776 del Código Civil y los correlativos del Código de Procedimientos Civiles, por ejemplo, una vez que se ha tramitado la primera sección de las 4 que se compone el procedimiento sucesorio, dice que con acuerdo de las partes se podrá turnar el expediente al notario para que continúe con la sucesión. Sin embargo, no solo esto, el notario también puede iniciar de origen el trámite de un proceso sucesorio. Llámese que este proceso sea testamentario o intestamentario. Pero además de esto, que insisto, me referiré básicamente a la mayor parte de la charla, también existen otros procedimientos donde el notario es auxiliar de la administración de justicia y que son poco conocidos, poco explotados y poco explorados. Me referiré genéricamente hablando a las jurisdicciones voluntarias. Como ustedes saben, las jurisdicciones voluntarias son aquellos procesos judiciales donde no existe controversia entre las partes, ¿no? Básicamente, dentro de las jurisdicciones voluntarias que están regulados en el artículo 893 y sus siguientes del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, y si me permiten, haré referencia básicamente a la legislación local, no obstante, pues existan correlativos en la legislación federal. En el 893 y sus siguientes podemos encontrar dentro de las
Dentro de los supuestos de jurisdicción voluntarias, el nombramiento de tutor, curador y su discernimiento, las enajenaciones de bienes de menores o incapaces, así como la transacción respecto de los mismos, los procedimientos de adopción, las autorizaciones para vender genéricamente, las excusas para el ejercicio de la patria potestad, las aclaraciones de las actas del registro civil y estaba regulado, pero evidentemente ya no es aplicable, el consentimiento entre cónyuges para el caso de poderes y otros actos jurídicos del 173 derogado. Con toda la intención estoy omitiendo un último supuesto, porque si nos damos cuenta, todos estos a los primeros que me he referido del 893 y sus siguientes, que realmente se dividen en capitulados, más que en una enumeración específica, hace referencia a derecho de familia, ¿no? La cuestión de los menores, de los incapaces, ¿no? a trámites de adopción, por ejemplo, ¿no? A la enajenación de bienes, etc. ¿A qué voy con esto? El derecho familiar, en el caso de los trámites ante notario, está expresamente vetado por la misma ley del notariado. Sin embargo, lo que sí está permitido a los notarios es básicamente dos tipos de procesos dentro de la jurisdicción voluntaria. El primero es lo que se conoce como información ad perpetuam, que en mi opinión es prácticamente nugatoria la aplicación, no obstante pudiese dar dentro de la esfera notarial, prácticamente es nugatoria. Y el segundo es los procedimientos de apro y deslinde. Pero antes, si me permiten, les voy a leer el artículo 166 de la ley del notariado, que regula justamente la intervención del notario del notariado en procesos extrajudiciales. Se encuentra dentro del capítulo cuarto, que es de la ley del notariado para el Distrito Federal del año 2000. Está dentro del capítulo que se llama de la competencia para realizar funciones notariales en asuntos extrajudiciales y de la tramitación sucesoria ante notario. El artículo 166 dice: en los términos de esta ley se consideran asuntos susceptibles de conformación por el notario mediante el ejercicio de su fe pública en los términos de esta ley, fracción primera, todos aquellos actos en los que haya o no controversia judicial, los interesados le soliciten haga constar bajo su fe y asesoría los acuerdos, hechos o situaciones de que se trate. Realmente no sería necesario que lo pusiéramos aquí. Si el notario a rogación de parte puede hacer constar declaraciones sin necesidad, o sea, es decir, con independencia de los asuntos colaterales que existan. No sé si me doy a entender. El notario puede hacer constar una declaración de cualquier persona que se acerque ante él, ya sea respecto de un asunto controvertido o no, y lo único que acreditará es el hecho de la identidad de la persona y de la certeza de sus declaraciones. Es decir, no incidirá directamente en el proceso con el que se esté relacionado, ¿no? Simplemente hace prueba, ahí sí, prueba plena, de que tal persona declaró tal cosa, nada más. Desde el punto de vista de este artículo sale sobrando. Todos aquellos en los que exista una controversia judicial, lleguen los interesados voluntariamente a un acuerdo sobre uno o varios puntos del asunto o sobre su totalidad y se encuentren conformes en que el notario haga constar bajo su fe y con su asesoría los acuerdos, hechos o situaciones de que se trate, siempre que ya se haya solicitado su intervención mediante rogación. Me refiero a los mismos comentarios de la fracción anterior. Y por último, fracción tercera, todos aquellos asuntos que en términos del Código de Procedimientos Civiles conozcan los jueces en vía de jurisdicción voluntaria, en los cuales el notario podrá intervenir en tanto no hubiere menores no emancipados o mayores incapacitados. Es decir, expresamente en el artículo 166 fracción tercera de la ley del notariado para el DF excluye, es de hacer notar, refiriéndome a los amigos del interior de la República, que la ley del notariado para el Distrito Federal no es la única que regula funciones extrajudiciales de los notarios. Sin embargo, sí es de las pocas que a nivel nacional los toma en cuenta. Normalmente en las leyes del notariado no remiten expresamente a funciones
notariales o funciones que originalmente le correspondían al Poder Judicial. En forma específica, ejemplificativa y no taxativa en términos de este capítulo y de esta ley, inciso A, en las sucesiones en términos del párrafo anterior y de la sección segunda de este capítulo, que me referiré más adelante. B, en la celebración y modificación de capitulaciones matrimoniales, disolución y liquidación de sociedad conyugal. Y C, en las informaciones ad perpetuam, apeos y deslindes y demás diligencias, excepto las informaciones de dominio. Las autorizaciones y habilitaciones especiales de sujetos a quienes falte capacidad jurídica se regirán por lo dispuesto en el Código Civil y en las demás normas correspondientes. Entonces, como había comentado hace unos momentos, toda la cuestión relativa a la familia, genéricamente, estado y capacidad de las personas, salvo la modificación y constitución de capitulaciones matrimoniales, y la modificación, ahí hay una excepción en términos de Código Civil, todo eso no está autorizado al notario. Entonces, ¿qué le queda al notario en este orden de ideas de funciones extrajudiciales? Básicamente dos. Como ya he comentado, los trámites sucesorios, sean testamentarios o intestamentarios, y por otro lado, ¿no?, las informaciones ad perpetuam en puntos muy específicos, y segundo, el apoyo y deslinde. Me refiero a las informaciones ad perpetuam, perdón si voy un poquito rápido, pero creo que hay bastantes temas muy interesantes todos, muy profundos todos, y quisiera tratar de transmitir la mayor cantidad de información, pero si en algún momento existiera alguna duda, aclaración o pregunta, encantado de la vida de escucharla, por si desean levantar la mano. En la información ad perpetuam, básicamente, ¿qué es lo que se busca? Dice la ley, dice el artículo 927 en su fracción primera, justificar un hecho o acreditar un derecho. ¿Sí? La justificación de hechos, una vez más, la puede realizar el notario vía lo que se conoce genéricamente como las fes de hechos. Así de fácil. La justificación de los derechos, ¿cómo se acredita? Lo mismo, con las pruebas documentales o de cualquier otro tipo que se le hagan llegar al notario, ¿no? La fracción segunda habla de justificar la posesión. Recordemos que la posesión, como está regulado en el Código Civil, es una situación de hecho tutelada por el derecho, se compone de una parte objetiva y una subjetiva, ¿no? El corpus y el animus, por lo menos en la teoría clásica. La posesión como tal no es un hecho que le competa o que le corresponda al notario acreditar. Si el hecho de la detentación, eso sí lo puede hacer notar el notario a través de una fe de hechos. El notario hace constar lo que percibe a través de sus sentidos, pero no la posesión como tal, y esto me referiré en unos minutos. Entonces, justificar un hecho, acreditar un derecho, sí está dentro de la competencia de los notarios, y en ese orden de ideas, esto servirá para que sea tomado en juicio. Es decir, si me permiten abrir un paréntesis, en este aspecto la función notarial es paralela y, si me permiten, concurrente con la función judicial. ¿Qué es lo que buscó el legislador en la ley del notariado? Que algunas cosas que no correspondían a la función estrictamente jurisdiccional, formalmente, materialmente jurisdiccional, se pudiera auxiliar de terceros. En este caso, uno de estos terceros es el notario, ¿sí? Pero dejando extremadamente acotada. De hecho, existen iniciativas en proceso de elaboración para que esto se amplíe, incluso, por ejemplo, para el hecho del trámite de los divorcios administrativos, etcétera. Algunas otras circunstancias que, donde no hay controversia, se amplíe a otros auxiliares, como sería el notario, pero hoy por hoy están apenas en elaboración de iniciativas. Esa es la tendencia. El magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal lo ha manifestado en varias ocasiones, pero hoy por hoy lo único que tenemos en el eje data es lo que estamos comentando, ¿no? Acreditar derechos, justificar hechos, la justificación de la posesión solamente desde el punto de vista material, como detentación, ¿no? Y la comprobación, dice, de la posesión de derechos reales. Estaríamos en el mismo supuesto. Las ejecutorias, ¿esto qué acreditan estas jurisdicciones voluntarias? Solamente acreditan las declaraciones de los testigos o de quienes comparecen, incluyendo el notario. El valor probatorio es restringido, es decir, solamente está sujeto a la consideración del juez en los actos que ya hemos comentado.
Como no hay citación de posibles personas que tuvieran intereses contrapuestos, siempre estarán sujetos a controversia de la autoridad judicial, siempre. Entonces, como comento, pues su valor es decir, su eficacia es muy restringible. Por último, el Apoides Linde, que va del 932 al 937, donde puede tener un poco más de injerencia en la función notarial. El Apoides Linde, como todo el mundo sabemos, sirve para fijar los límites entre predios contiguos, dos objetos básicamente, o dos fines: fijación de límites entre predios contiguos, y dos, la determinación de linderos y de límites cuando no son exactos, ¿sí? En este caso, y para no detenerme más en este tema, que insisto, tenemos bastantes de qué platicar, sí puede intervenir el notario en todo el proceso. El proceso está regulado en el artículo, bueno, como decía, del 932 al 37, pero la diligencia como tal de Apoides Linde está regulada en el artículo 936, donde, hablando del juez, dice que el juez, con la situación de los peritos en su caso, del secretario de acuerdo, de testigos y por supuesto del interesado, acudirán a los predios para establecer cuáles son los límites, las mojoneras, y determinarlos claramente. En esto, la facultad del notario, diría, es absoluta, salvo por una sola razón. En ese mismo artículo, en la fracción tercera, dice que el juez otorgará la posesión o ordenará que se mantenga la posesión. Esta fracción tercera, que se refiere al otorgamiento o mantenimiento de la posesión, eso sí está limitado estrictamente a una función del Estado, al imperio del Estado, que únicamente puede ejecutar el juez. Salvo el otorgamiento de la posesión o el orden de mantener en la posesión a propósito de las diligencias de Apoides Linde, toda la demás función jurisdiccional, sin lugar a dudas, toda la demás proceso del Apoides Linde podrá hacerse con intervención del notario. De tal forma que el primer punto, el primer tópico sería: ¿cuáles son las funciones extrajudiciales del notario? Ya mencionamos las que no tienen que ver con lo sucesorio, y a continuación me remitiré al aspecto sucesorio. En la sección segunda del mismo capítulo que les comenté, que va del artículo 167 en adelante de la ley del notariado, se hace referencia a lo que ya hemos comentado con anticipación, de que el notario, una vez tramitada la sección primera ante juzgados, ¿no?, puede continuar conociendo del trámite sucesorio. Hasta ahí esto no es novedad. Prácticamente de siempre ha existido en el Código Civil y en el Código de Procedimientos Civiles. ¿Esto qué quiere decir? Que al notario le correspondería la etapa de inventarios y avalúos, es decir, de la protocolización de inventarios y avalúos, ¿sí?, de la protocolización de la sección de administración, y por último de la sección de partición y adjudicación. ¿Por qué hablo de protocolización? Esencialmente el proceso judicial, al igual que el notarial, es un proceso documental, es decir, siempre debe haber un respaldo de todas las actuaciones, que a su vez tendrá, entre otras de sus características, la permanencia y la matricidad. ¿Esto qué quiere decir? Que tanto el expediente judicial como el protocolo del notario siempre deberán estar a disposición, bueno, son propiedad del Estado, por supuesto, y siempre deberán estar a disposición de los particulares, y en caso de que estos llegaran, me refiero a los particulares, a extraviar su testimonio, su copia certificada de la sentencia, etcétera, siempre se podrá acudir a esa matriz que se llama expediente judicial en materia judicial y el protocolo notarial en materia notarial. Entonces, hablando de la tramitación sucesoria ante notario, refiriéndome a que una vez que ha sido iniciada vía judicial se puede continuar a partir de la sección segunda, esta siempre deberá protocolizarse. Por ahí seguramente, bueno, iba a comentar algo acerca de
de la protocolización de los inventarios y avalúos, pero lo comento en unos minutos más. Lo que realmente es novedoso en esta ley es que los notarios pueden intervenir ab inicio de cualquier procedimiento sucesorio, sea testamentario o intestamentario. Hablando del procedimiento sucesorio testamentario, lo único que se requiere en términos de ley es la existencia del testamento, la existencia, por supuesto, o la acreditación de la defunción a través del acta de defunción del decuyus, y con esto el notario está obligado únicamente en términos de esta ley a solicitar los informes que nosotros llamamos informes de testamento, es decir, informes sobre la existencia o no de los testamentos, a las autoridades, que en el caso del Distrito Federal serán el Archivo General de Notarías del Distrito Federal, por un lado, y por otro lado, el Archivo Judicial del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Como ustedes saben, en algún momento existía la obligación de dar avisos de los testamentos, no a los notarios, pero sí en los testamentos hológrafos, para al Tribunal Superior de Justicia. Por eso es que se pide a ese archivo el informe acerca de los testamentos otorgados. Por otro lado, el Archivo General de Notarías tiene un registro evidentemente de todos los testamentos otorgados ante notario, ¿sí? Y la idea es que el notario o el juez, en su caso, pero ahorita estamos hablando del notario, se imponga de manera cierta de si existen o no testamentos. Existiendo testamento, existiendo acta de defunción del decuyus, teniendo estos informes testamentarios de estas dos dependencias en el Distrito Federal, el notario procederá a continuar con el trámite sucesorio, y aunque no establece específicamente qué es lo que debe hacer el notario, bueno, haciendo referencia a que somos auxiliares en la Administración de Justicia, deberíamos hacer constar lo mismo que en las 4 secciones, ¿no?, que establece el Código de Procedimientos Civiles. En la primera etapa, con estos elementos acreditados, se hace constar la aceptación de la herencia, bueno, primero, el reconocimiento de los herederos de la validez del testamento. Es decir, que los herederos, una vez que se nos acredita o nos aseguramos de que es el último testamento otorgado en términos de los informes que ya comentamos, los herederos deberán reconocer la validez de ese testamento, ¿sí? Nosotros no se la atribuimos, ellos la reconocen y nosotros lo hacemos constar, ¿sí? 2, que los herederos están de acuerdo, valga la redundancia, en proceder de común acuerdo en todo el procedimiento sucesorio, porque, regresando a las reglas generales del procedimiento sucesorio, a diferencia del judicial, es que todos los herederos o legatarios deben de ser mayores de edad y además deben ser capaces. Es decir, cualquier sucesión en la que exista un menor de edad o un incapaz, el notario debe excusarse de conocerlo. Corresponderá necesariamente a la autoridad judicial el llevar a trámite esa sucesión. Y por último, que todos los herederos, dice la ley, estén de acuerdo. Debemos entender desde mi punto de vista que no se limita a los herederos, sino a todos los causavientes. Me refiero a herederos, legatarios, yo diría en su caso cónyuge supérsite, etc. ¿Sí? Entonces, lo que se hace constar, acreditando la existencia del testamento, que es el último testamento otorgado, es el reconocimiento de validez por parte de los herederos de que están dispuestos a iniciar y continuar el trámite sucesorio ante el notario de común acuerdo, y en ese orden de ideas aceptarán la herencia, el legado o los derechos que se deriven del mismo testamento. Y por último, se hará la aceptación del albacea de su cargo. Si se dan cuenta, y entrando en sutilezas, aquí hablamos en todo momento de aceptaciones, es decir, los nombramientos están hechos en términos del testamento. El notario a lo único que se refiere es al reconocimiento de lo que ya dije, para no aburrirlos más, y de que los herederos aceptan los términos del testamento. Por lo tanto, se les reconoce a ellos como causavientes en términos del testamento. El notario no aplica ningún imperio del Estado, ningún imperio de la ley, ¿no?, sino simplemente manifiesta las aceptaciones a lo que previamente ya
existían. De aquí en adelante seguiríamos con el proceso sucesorio, el equivalente a lo que se comentó hace un momento, del 1776 con las secciones segunda, tercera y cuarta. La otra vertiente de la tramitación sucesoria ante notario es el procedimiento intestamentario, que esta es una absoluta innovación. ¿Por qué? Porque bien que mal, en términos del testamento, si se acredita que es el último y no es impugnado, pues no hay mucho más que hacer. Como sí lo es hablando de trámites o de procedimientos intestamentarios. Aquí sí, el Estado, a través de la ley del notariado, le reconoce una función de Estado, en este caso particular, al notario, porque ahí sí ya el notario declara a los herederos, ¿no? En su caso, discierne el cargo de albacea, como lo haría un juez. Esto, entre comillas, es muy controvertido, pero materialmente lo hace. No sé si me explico, ¿no? El discernimiento, que es esa investidura de facultades por parte del juez, que se hace, por ejemplo, en los tutores, bueno, también existe en el caso del albacea, por lo menos en términos de código de procedimientos. En el fondo es discutible que el término sea el correcto, es decir, que existe un discernimiento, pero por lo menos en términos de código así es. En materia de sucesión intestamentaria, ahí sí se le da este reconocimiento al notario. Para que proceda la sucesión intestamentaria ante notario, se requiere, además de que exista un acta de defunción, se requiere que se le acredite el entroncamiento de todos los presuntos herederos, es decir, deben exhibir todos actas de nacimiento de los que se consideran herederos, o en caso de que no hubiera descendientes, hijos o de ulterior grado, ¿no?, las actas de matrimonio o las actas de nacimiento, pero para efectos de acreditar la paternidad, es decir, para que el notario, en su caso, declare como herederos a los hijos descendientes de ulterior grado, la concurrencia de los hijos con esposo o esposa, o, en su caso, de los ascendientes o demás parientes colaterales en el cuarto grado. En este caso particular, también establece reglas especiales la ley del notariado, porque como único punto de conexión para efectos de continuar la ley, simplemente exige que el de cuyos haya fallecido en el Distrito Federal. Insisto, estos temas, como les decía al principio, son todos muy interesantes, son muy profundos, pero si nos detenemos en cada uno de ellos merecerían por lo menos media plática, si no es que una plática concreta. Si ustedes recuerdan, en materia de procedimiento sucesorio intestamentario, los puntos de conexión para efectos de determinar competencia del juez es lugar de defunción, ¿sí?, lugar de domicilio, donde haya tenido el último domicilio, o en el último de los casos, lugar del fallecimiento. Bueno, para efectos de ley del notariado, lo único que pide es lugar de defunción o donde el de cuyos haya tenido la mayor parte de sus bienes, ¿sí? Esos son los requisitos que establece la ley del notariado. Cumpliendo con estos dos requisitos, el notario igualmente deberá solicitar los informes que se comentan. Ojo, de donde haya fallecido o del último domicilio. Aquí surgen cuestiones curiosas, que a lo mejor solamente nos interesan a los que estamos en notaría, pero se los comparto, y es la relativa a de dónde debe pedir el notario los informes de testamento. Cuando se dé el caso de que el testador, estoy hablando de testamento, cuando el testador otorgó su disposición testamentaria en otra entidad de la República. La ley a lo único que lo obligaba era solicitar los informes de testamento del Distrito Federal o del lugar del fallecimiento, pero no del lugar del otorgamiento del testamento, ¿no? Por práctica en las notarías lo que hacíamos, la mayoría, era tratar de buscar toda la seguridad, tal forma que pedíamos informes de testamento
de todos lados, de donde falleció, de donde hizo su testamento, de donde tuvo su domicilio, o incluso, bueno, ya lo dije, perdón, de donde hizo su testamento. Hoy por hoy existe algo que se llama Registro Nacional de Avisos de Testamento, por sus siglas conocido como RENAT, Registro Nacional de Avisos de Testamento. Este es un registro coordinado a través de la Secretaría de Gobernación y el Notariado Nacional, a través de la Asociación Nacional del Notariado Mexicano, donde prácticamente todos los estados están enviando, si no ya han enviado, toda la información que consta en sus archivos locales a este registro de testamentos, de tal forma que cualquier autoridad, entiéndase judicial, o cualquier notario del país puede solicitar a este registro, que está unido vía telemática con los archivos general de notarías o con las dependencias que se encuentran encargadas de la centralización de esta información en cada uno de los estados, de tal forma que la autoridad ya puede solicitar a esa dependencia, y esta dependencia a su vez tendrá la posibilidad y la obligación de consultar al RENAT para efectos de saber si es que en algún estado del interior de la República, existe un testamento otorgado, incluso que no haya tenido que ver con los puntos de conexión anteriores. Me pongo el caso concreto: una persona que va de tránsito a donde ustedes gusten y decide que por la circunstancia imperante, por su estado de salud o por lo que ustedes quieran y manden, hace testamento ante el notario del lugar que se encuentra en tránsito. La ley, el Código de Procedimientos Civiles y la ley del notariado no establecía punto de conexión. Bueno, no teníamos ni manera de saberlo. A través del RENAT, esta circunstancia ya se encuentra salvaguardada, superada, y entonces prácticamente notario o autoridad de cualquier estado que solicite, por la razón que sea, insisto, independientemente de los puntos de conexión, que solicite un informe de testamento, podrá tener la información actualizada de todos los testamentos otorgados por esa persona en cualquier estado de la República. Dentro de los pequeños peros que tiene el RENAT hoy por hoy es, en primer lugar, que todavía no se encuentra actualizado al 100%, es decir, no todos los estados han proporcionado toda la información. Nada más como un dato curioso: según estadísticas de Secretaría de Gobernación a través del RENAT, el Distrito Federal en el 2010 registró, solo por el lapso de 2010, es decir, solo por los testamentos otorgados en el 2010, casi el 24% de todos los testamentos otorgados en la República en el año. Es decir, en el Distrito Federal en 2010 se generaron casi una cuarta parte de todos los testamentos de la República. Los estados que le siguieron es Nuevo León y, Jalisco y otro más que ahorita no me viene a la mente. ¿Qué voy con esto? Hoy por hoy tenemos todavía una gran cantidad de estados o que no están sumados o que no están lamentablemente registrando toda la gran cantidad de testamentos. Llama la atención estados como Nuevo León, que tienen una gran densidad de población, que tienen una alta cultura jurídica, que tiene una capacidad económica, por si eso fuera importante, que realmente no lo es. Paréntesis: el Notariado Nacional, a través de Gobernación, da el servicio de prestar testamentos de 300 pesos para las personas que reciban menos de 4 salarios mínimos. Entonces, la cuestión económica no es obstáculo para otorgar testamentos, ¿no? Pero bueno, por si eso fuera poco, Nuevo León es un estado altamente industrializado y aún así no llega ni al 12% del nivel nacional de testamentos, ¿no? Entonces, bueno, problema real, que no está actualizado y que a lo mejor no todos los estados están contribuyendo como podrían, ¿no? Y segundo, la homonimia. Contra la homonimia les recuerdo que dentro de las obligaciones del notario está el dar
en los avisos que da cuando se otorga cualquier tipo de testamento ante notario, los generales del compareciente. En el reporte de búsqueda de testamentos que expide el RENAT, vienen ahí los datos generales capturados de los comparecientes, de tal forma que la gran mayoría de la homonimia se ve resuelta de un plumazo, solamente checando generales de los comparecientes. Nuevamente, ¿cuál es el problema? Los casos en que la alimentación de los datos no es completa por parte de la autoridad, es decir, me refiero de la dependencia estatal que corresponda. Pero bueno, teniendo estos informes de testamento, entonces, acreditando que no existe testamento, el notario citará a examinar frente a él a 2 testigos en términos similares a los que se hace mención en el Código de Procedimientos Civiles, para que, interrogados de manera independiente de los herederos, se cerciore a juicio del notario que efectivamente se acredita la muerte del de cuyos, que no hubo testamento, que solamente tuvo X o determinados descendientes, con quien contrajo nupcias, si al fallecer estaba casado o soltero, ¿sí? Y en general todo aquello que lleve al notario a asegurarse de que las personas que comparecen ante él son los únicos herederos, y son los herederos en términos de ley primeramente llamados. Con esto se hace una escritura donde se ratifican las declaraciones de los testigos que se les tomó previamente y de manera independiente a los herederos, se ratifican las declaraciones de testigos y también se toman las declaraciones de los herederos para efectos de confirmar todo lo que ya se dijo con anticipación. Una vez hecho esto, se continúa asentando en la escritura el nombramiento, ahora sí, el nombramiento de los herederos, ¿no? Una vez acreditado todos los elementos anteriores, y en su caso el nombramiento que hagan los herederos de el albacea. Un comentario más. Esto ha sufrido varias modificaciones a lo largo de los años, pero la determinación de la mayor parte de los bienes en el lugar, en este caso del Distrito Federal, para efectos de tramitar una sucesión intestamentaria, está sujeta únicamente a la declaración de los interesados, dice el artículo 169 de la Ley del Notariado. Es decir, simplemente con que a mí, notario, los interesados me declaren que la mayor parte, porque además la ley no lo establecía antes y con la reforma tampoco lo estableció, si se refiere a mayor parte en cuantía, en cuanto a número, ¿no? En cuanto a calidad. Es decir, si ustedes me dicen la mayor parte de los bienes es, si 100,000 pesos tomamos como a peso, entonces son 100,000, es mayoría con relación a un bien raíz, ¿no? Si tiene acciones de una sociedad, ¿no?, que tiene su domicilio en el Distrito Federal, eso es mayor que los 100,000 pesos, etcétera. La ley no distingue, pero bueno, es con una simple declaratoria de los interesados de que la mayor parte de los bienes se encuentran en el territorio del Distrito Federal, suficiente para que exista la procedencia por parte del notario para tramitar esta sucesión intestamentaria, ¿no? Una vez hecho esto, como ya habíamos comentado, se siguen con las 4 secciones. Aquí nada más 2 puntos interesantes. Hablando de la tramitación notarial, al notario expresamente le está prohibido el adjudicar los legados o adjudicar la herencia si es que no previamente están, dice la ley, pagados o garantizados los legados. Me explico. Evidentemente tiene que ser sucesión testamentaria. Si en un testamento hay legados, yo no puedo adjudicar a los herederos la herencia si es que no se acredita en el mismo instrumento que los legados ya fueron previamente pagados o, dice la ley, garantizados. Y aquí otro punto interesante. ¿Cómo se garantiza el pago de un legado? Nos referiremos a los contratos genéricos de garantía,
fianza, prenda, hipoteca, ¿no?, a un fideicomiso. La ley no lo dice. Por supuesto que deberemos aceptar cualquiera de estos, eso es evidente, pero la ley establece cómo se debe de garantizar el pago del legado. En este orden de ideas me refiero una simple declaración de los herederos en unión de legatario no adjudicado sería suficiente para que se tuviera garantizado el pago del legado. Como el caso concreto, se va a adjudicar a los herederos. Existen a lo mejor un bien que por alguna razón no está regularizado, no está escriturado, a lo mejor todavía está pendiente el cobro de algunas deudas. Se podría adjudicar si es que el legatario está anuente a que se le entregue con posterioridad. La ley no lo distingue, aunque en principio me gustaría decir que sí. Pues creo que la garantía debería de ir más allá, ¿no?, de una simple aceptación del afectado en este caso. Perfecto. En el caso, para terminar con el tema de la tramitación sucesoria ante el notario, siempre que se tramite cualquiera de los dos tipos de sucesiones, me refiero a testamentaria o intestamentaria, el notario deberá hacer publicaciones en diarios, en 2 publicaciones de 10 en 10 días en diarios de circulación nacional, en el sentido de dar a conocer a todos los interesados que se otorgó un testamento, que se hizo la aceptación de herencia y en su caso del cargo del albacea, para que quien así lo considere pueda acudir a la notaría a manifestar lo que su derecho convenga. No se establecen plazos en la ley que el notario deba, sí se establecen plazos, como decía, para las publicaciones, son 2 publicaciones de 10 en 10 días, pero no se establecen plazos para que el notario debe esperar a efectos de continuar con el trámite sucesorio. Si me presionan un poquito, y el caso concreto sería: se vale que al día siguiente de la última publicación el notario protocolice los inventarios, los avalúos, haga constar la administración. Acaba de suceder un caso en que, como hay muchos, donde llegan los herederos y lo que declaran es: señor notario, lo único que teníamos era la casa paterna, ¿no? Es todo lo que no dejaron dinero, lo que ya se gastó en la enfermedad, en el velorio, en el entierro, etc. Es todo lo que tenemos, ¿no? Los gastos de administración, pues aquí están, no es una casa que está rentada, aquí están los pagos de los servicios, predial, agua, luz, etcétera, ¿no? Y en el último de los casos, todos dando al caso planteado es: se vale que al día siguiente de la segunda publicación se protocolicen las 3 secciones siguientes, es decir, inventarios y avalúos, administración y partición y adjudicación. Pues por lo menos la ley no lo prohíbe, y si me presionan un poquito más es: ¿existe alguna prohibición legal para adjudicar antes de que esto haya sucedido? Pues no, tampoco. Considero que la prudencia que corresponderá a cada notario es por lo menos el esperar a la existencia de las 2 publicaciones y un tiempo prudente para continuar con el trámite sucesorio. Sin embargo, con la aclaración, la ley no establece ninguna temporalidad y por lo tanto ese término prudente que en lo personal manejo, pues dependerá de cada persona, pudiendo ser incluso del día siguiente de las publicaciones o incluso, para algunos, desde antes de que se hayan hecho las publicaciones. Ok. Siguiendo adelante, pero muy relacionado con estos de los tópicos notariales, y como les comentaba, sí, espero ser un poquito claro, espero lograr transmitir lo que ustedes esperan, pero si en algún momento algo no fuera claro, tuvieran alguna observación, siéntanse con toda la libertad de
levantar la mano, por favor. De la mano con esto está la circunstancia. ¿Y por qué, perdón, por qué hablo de la sucesión ante notario si esto es un diplomado de Derecho Inmobiliario? Porque, como decía, todos en algún momento nos vamos. Fue un expresidente de los Estados Unidos, no me hagan mucho caso si fue Washington, alguno de ellos, el que dice que en esta vida solo hay dos cosas seguras: que todos nos vamos a morir y que vamos a pagar impuestos. Y las dos cosas están relacionadas con las cuestiones inmobiliarias. Enajenación de bienes cuando existe el decuyus, la buena noticia, es decir, cuando el propietario o titular de los derechos falleció, la buena noticia es que, además de la opción judicial, si es que todos los herederos son mayores de edad y no hay controversia entre mayores de edad y no hay incapaces y no hay controversia entre ellos, es que se puede llevar ante notario. ¿Cuál es la ventaja de esto? Que un trámite sucesorio ante notario, dependiendo de muchas circunstancias, tardará aproximadamente alrededor de 1 mes y medio, 2 meses para concretar por lo menos la primera sección, que hablando de cuestiones judiciales normalmente es mucho más tardado. Perdón. Perdón, yo creo que me confundí. La ley dice que para llevar a cabo la adjudicación deberán estar previamente pagados o adjudicados los legados. Es decir, deberíamos de entender la adjudicación de la masa hereditaria a los herederos. Además de los departamentos legados, es decir, quiero entender que en el inmueble no hay, es decir, hay algunos departamentos que se legan, pero hay otros que no. Ok, a lo que se refiere la ley es que yo no puedo adjudicar los departamentos no legados a los herederos si es que previamente no le adjudico los departamentos legados a los legatarios. Y esto tiene una gran lógica. Recordemos que los legatarios son acreedores preferentes. Dentro de la lista de acreedores en una sucesión, de los primeros, también hay una relación de preferencia por lo que se refiere a los legados. Pero bueno, dentro de los acreedores preferentes están los legatarios, y dentro de los legados existe una lista de preferencias. A lo que se refiere es, cuando yo adjudico la masa hereditaria, quiere decir que ya pagué los créditos, es decir, que ya estoy en cuarta sección, hablando del proceso regulado en el Código de Procedimientos. Si yo adjudico la masa hereditaria, quiere decir que previamente ya hice inventarios y ya supe qué es lo que me debían, qué es lo que yo debía de cuyos, o sea, cuáles eran los créditos y las deudas. Que si existían deudas en la etapa de administración, ya fueron cubiertas, ¿sí? Que si existían créditos, estos ya fueron cobrados. Dentro de esto, como decía, los legatarios son acreedores preferentes. Entonces, que a los legatarios se les pagó su legado, se les pagó como entrega o cumplimiento del legado, es decir, se les adjudicó el legado. Solamente pagadas las deudas, cobradas los créditos y entendiendo que el legado es una deuda, adjudicado el legado, entonces ahora sí, de lo que resulte lo puedo distribuir, es decir, lo puedo adjudicar entre los herederos. En el caso concreto, sí, primero habría que adjudicar los n número de departamentos a los legatarios, y solamente una vez hecho eso ya se puede adjudicar la masa hereditaria. Sí. Ya, perdón. Bueno, sí. Puede hacerse todo constar en la misma escritura, regresando al razonamiento anterior. Si me presionan un poco, yo no le vería inconveniente, si es que se diera el caso, yo no le vería inconveniente hacer constar todo en un mismo instrumento, bueno, salvo la primera etapa
que ya sea aceptación o declaratoria, es decir, aceptación de herencia o cargo de albacea o declaratoria de herederos y designación de albacea, salvo esta etapa, todo lo demás se pudiera hacer con la misma escritura, sí, en capítulos por separado, y el orden de las escrituras es justamente por orden dice la ley, por tiempo y en un orden lógico, ¿no? Es decir, primero tenemos que hacer constar la adjudicación de los legados o la protocolización del inventario, del avalúo, de la etapa de administración, etcétera, ¿no? Siguiendo un orden temporal y además lógico. Sí. Gracias. Otra pregunta rapidísimo en relación sí. con el RENAT. Sí. Comentabas que no está actualizado y sin embargo pues, se toma en cuenta para solicitar los informes, ¿no? Sí. ¿Qué pasa si con base en el testamento hacemos todo el trámite, adjudicamos lo que haya que hacer, etcétera, pero resulta que el testamento que estamos utilizando para que el notario haga todo lo que corresponde no es el último? ¿Qué pueden hacer después los legítimos herederos, digamos? Sin lugar a dudas, solicitar la declaratoria de nulidad de esa en este caso de esa aceptación de herencia por la acreditación o el acreditamiento de un testamento no mencionado. Aquí yo distinguiría dos cosas. No está actualizado el RENAT en el sentido del histórico. Es decir, hoy por hoy todos los estados de la República tienen la obligación de alimentarlo. El problema que tenemos es los testamentos históricos, los testamentos viejos, ¿no? De tal forma que yo diría, si lo que nos están exhibiendo es un testamento reciente, no me genera ninguna preocupación, ¿no? Pero bueno, y sí, siempre estaría expedita la acción para anular con los elementos, ¿no? Gracias. No, ¿de qué? Sí. Buen día. Sí. Buen día. Hablaba respecto a la venta de los bienes una vez tramitada la sucesión ante notario. Sí. ¿Se está refiriendo a ya concluida la tramitación o a la autorización judicial que se puede dar? No, justamente eso me iba a referir en el siguiente tema, nada más que quería que estuviéramos, uno, conscientes del antecedente y dos, insisto, bueno, ¿por qué vino a hablar de sucesión si lo que se trata de derecho inmobiliario? Por la agilidad con la que se puede realizar un trámite sucesorio ante notario, ¿no? Que evita por lo menos el retraso que lo tendría en judicial y que tengamos muy claro que solamente habiendo menores o conflictos, es decir, menores incapaces o conflictos, solo en esos tres casos el notario no puede conocer ninguna sucesión. Si no es así y tienen un problema inmobiliario, entonces el notario lo puede resolver. ¿Incluye inclusive la autorización para vender bienes antes de terminada la sucesión? No. Eso sí tiene que ser vía judicial. Sí, incluyendo la autorización. Ahora, justamente eso me quería referir y voy a tratar de ser más concreto porque hay muchos temas más y todos son muy interesantes, sobre todo los que vienen a continuación. Debemos distinguir dos supuestos. Uno, después de adjudicado, y dos, antes de adjudicarse los bienes. Primer supuesto, una vez adjudicados los bienes a los herederos, no tiene mayor complicación, ¿no? Ya son propietarios y como propietarios en cualquier momento pueden transmitir sus bienes. La forma para enajenación de bienes mayores a 365 días elevado al año, bla, 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 es la escritura pública, ¿no? Ante notario. Perfecto. ¿Qué pasa si yo quiero, antes de llegar a sección cuarta adjudicación, si yo quiero enajenar? Me regreso un paso antes. Les comentaba, y con toda la intención, que un procedimiento, por lo menos primera sección ante notario, puede tardar 2 meses o hasta menos, y dependemos sobre todo de la agilidad de las dependencias, que cada vez van siendo un poquito más ágiles. Entonces, si me presionan un poco, puede ser en un mes, puede ser hasta, bueno, no creo que menos de un mes, digo, contando publicaciones, pero yo diría que entre 1 y 2 meses es muy cierto que se pueda tramitar la primera sección ante notario. Ok. Si no obstante lo anterior, y como ya dije, tramitada la sección primera, podemos tramitar las otras 3 casi en el mismo acto, como comentó el compañero, sí, ¿no? Pero sin embargo, ¿qué pasaría si antes de llegar a sección cuarta adjudicación yo necesito vender bienes? Recordemos lo siguiente: en términos de los artículos 17, 17, 1758 y 1765 del Código Civil para el Distrito Federal, únicamente, en primer lugar, solamente se pueden enajenar bienes para el pago de deudas. Es decir, primero se debe dejar acreditado la existencia de una deuda que deba de ser cubierta
La ley, ojo, la ley no dice que no hay otros bienes, es decir, no quiere decir que si tengo una deuda de 100,000 y tengo 100,000 pesos, en efectivo, en numerario, tenga que pagar mi deuda de 100,000 con los 100,000 pesos que tengo en numerario. La ley no lo dice, ¿no? Pero lo que sí dice es que para pagar esa deuda sea necesario enajenar bienes. Bueno, entonces ahí sí. Una vez inventariado, esto es muy importante, necesariamente debe de haber un inventario, necesariamente debe haber sección segunda. Una vez inventariado el bien y por lo tanto la deuda existente, entonces ahí sí se puede enajenar un bien, entre paréntesis, de la sucesión, porque sabemos que por lo menos aquí en el Distrito Federal la sucesión no tiene personalidad jurídica como si lo tienen otros estados, por ejemplo Tlaxcala. Una vez inventariado el bien se puede enajenar acreditada la deuda, pero ¿qué se requiere? Dos cuestiones, y es una pregunta muy pertinente que era el motivo de esta etapa, esta parte del módulo. Que haya el consentimiento unánime de los herederos, o dos, que si no hay consentimiento unánime, entonces que se haga por autorización judicial, ¿no? ¿Perdón? No, es disyuntivo, es correcto. Ahorita ya haremos la discusión. Sí, es o consentimiento unánime o autorización judicial. En caso de que sea autorización judicial, estamos partiendo de la base pues, que no hay consentimiento, es decir, que hay conflicto o ausencia. En caso de conflicto, quien va por el imperio del Estado, quien va a, entre paréntesis, autorizar, bueno, iba a decir vender, quien va a vender, autorizar la venta de un bien de alguien que no quiere vender, es el juez. Por eso es que necesariamente tiene que ser el juez, ¿sí? Porque estamos hablando del caso de que uno de los herederos dice, no, yo no quiero que se venda este bien. Pues sí, pero la mayoría considera que sí. Como finalmente están disponiendo de un bien de su patrimonio, aunque sea como derecho hereditario, ese heredero, ¿no?, es causaviente de toda la masa dentro de la que se encuentra el bien. Entonces, están vendiendo su bien sin su consentimiento. Entonces, el único que lo puede hacer es el juez, ¿no? Y aquí hay otro dato interesante. Si se hace vía autorización judicial, también dice la ley que tiene que ser en pública subasta. Es decir, si no hay conformidad, tendría que hacerse una subasta para enajenar el bien, para pagar la deuda. No se valdría ahí decir, señor juez, fíjese que quiero que le vendamos, pero a mi compadre con el que ya hicimos el trato, ¿no? La ley dice que es en pública subasta, aunque también establece una excepción y que es, digámoslo así, la regla general hablando de cuestiones sucesorias, que es la mayoría. En concreto, para enajenación de bienes de masa hereditaria se requiere unanimidad. La razón es que se está disponiendo de un bien del que es por lo menos causaviente, entre paréntesis propietario ya el heredero, y que solamente el juez puede disponer de un derecho que no le corresponde, ¿no? O sea, que no le corresponde al juez, me refiero. Solo el juez puede disponer del derecho de un tercero. Si me lo permiten, nada más para dejar claro este punto, leo los tres artículos que comentamos. Dice, artículo 1717 del Código Civil para el Distrito Federal, se encuentra en el apartado de los albaceas. Dice, si para el pago de una deuda u otro gasto urgente fuera necesario vender algunos bienes, el albacea deberá hacerlo de acuerdo con los herederos y, si esto no fuera posible, con aprobación judicial. La regla es la conformidad, la excepción es la aprobación. Artículo 1758, que está dentro del capítulo de inventario y liquidación de herencia. Si para hacer los pagos de que hablan los artículos anteriores, está hablando de los distintos tipos de deudas, no hubiere dinero en la herencia, el albacea promoverá la venta de los bienes muebles y aún de los inmuebles, con las solemnidades que respectivamente se requieran. Y el artículo 1765 del mismo capítulo dice, la venta de bienes hereditarios para el pago de deudas y legados, es decir, regresamos que el legado se considera una deuda privilegiada, ¿no?, dentro de las distintas que hay. Para el pago de las deudas y legados se hará en pública subasta, a no ser que la mayoría de los interesados se acuerde otra cosa. Regresamos al mismo ejemplo. ¿Se podría vender al compadre bien, con autorización judicial? Sí, siempre y cuando la mayoría, ¿no?, lo acuerde. Les debo recordar que para efectos sucesorios, por mayoría se debe entender mayoría por personas y también por porciones, ¿sí? O más bien,
mayoría por porciones, pero cuando la mayoría la tuviera una sola persona, hay reglas especiales para que siempre exista la mayoría, tanto de personas, perdón, tanto de porciones como de personas. Entonces, sí. Gracias. Con una sola persona que esté de desacuerdo, si hay mayoría, se puede vender sin subasta pública. Es correcto, si hay mayoría, es correcto. Sí, no es una regla que se tiene que subastar públicamente, porque pues ahí perjudica a todos los herederos, la subasta pública. Ok, si es regla que haya subasta pública, salvo, y la excepción es que haya mayoría. Lo deseable es que siempre negociemos o que siempre haya mayoría para que no haya subasta, es correcto. Claro. Ahora, en cuanto se habla de la deuda, Ajá. en la vida real mucha gente no tiene la capacidad para pagar los impuestos, traslado de dominio, ISR, bla, bla. Entonces, se requiere vender un inmueble para poder sufragar esos gastos. Ahí no hay deuda todavía, no existe la deuda como tal. Es un caso práctico en el que se requiere vender un inmueble para poder adjudicar o repartirlo. Es correcto, es el problema del huevo en la gallina, es correcto. Pero lo que sí les recomiendo es que siempre quede acreditado en el instrumento, ¿no?, la existencia de esa deuda preexistente o, coincido, ¿no?, futura. Sí. Perdón, rapidísimo. ¿La deuda tiene que ser del decuyus forzosamente? ¿O puede ser del cónyuge supérstite? ¿O puede ser de los herederos? No, debe ser del decuyus. Debe ser del decuyus, ¿no? Porque estamos hablando de las cuestiones sucesorias. Ok, ¿Sí? gracias. Bueno, entonces, como les decía, ¿se puede vender un bien de la sucesión? Sí, por unanimidad de los herederos, y si es que hay una deuda, ¿no? Si no hay unanimidad, es judicial. Si es judicial, es por subasta, salvo que la mayoría diga que puede hacerse fuera de subasta pública. Técnicamente, si no hay deuda, deberíamos de esperar hasta la adjudicación, pero entiendo el problema práctico del huevo y la gallina. Bueno, ¿qué implica? Un punto interesante que me queda claro que es materia de otro módulo, pero va muy de la mano de la notarial y lo tocaré a continuación. Como decía, todos nos vamos a morir y todos vamos a pagar impuestos, y los impuestos y la muerte van de la mano. Ok, ¿qué impuestos tienen que pagar? Que se tienen que pagar en un procedimiento sucesorio, ¿no?, hablando de una enajenación. Como procedimiento sucesorio yo le diría que ninguno, pero vamos en orden. En materia fiscal, las herencias en México país no están grabadas. Yo reciba un peso, una casa o 10 millones de dólares, ¿no?, en términos del artículo 109, todos los ingresos obtenidos por herencia o legado están exentos, no tengo que pagar un solo peso, ¿sí? Sin embargo, eso es en materia federal. Sin embargo, en materia local, lo que sí está grabado es la adquisición de bienes inmuebles. Cuando se adjudica y una vez adjudicado vende, ¿no?, que sería lo ideal, pues ahí no hay duda, ¿no? Hay una escritura de adjudicación, soy propietario y como propietario vende, bueno, pues tengo que pagar, como dicen entonces por ahí, las escrituras, los gastos de escrituración, dentro de los cuales 5/6 partes, yo digo más del 80-85% corresponden a impuestos, derechos y erogaciones, ¿no? La duda surge, y por eso lo toco, es, oye, ¿y si está vendiendo la sucesión? Es que todavía no nos adjudicamos, fíjate que hay una deuda, es más, pues estamos vendiendo porque no tenemos dinero, yo no me adjudiqué, ¿a poco tengo que pagar impuestos? Pues sí. En términos de, insisto, desde el principio comenté que me estoy refiriendo, salvo las materias federales, me estoy refiriendo al Distrito Federal, porque cada entidad es diferente. Cada vez más, hoy diría casi todas las entidades federativas está aceptado, como se los voy a platicar, pero cada estado es diferente. Cuando hay una enajenación de un bien de la masa hereditaria, es decir, sin adjudicación, de todas maneras se pagan impuestos. Se pagan impuestos por la adjudicación, es decir, por la adquisición del decuyus, del difunto, hacia los herederos que están dando su consentimiento para vender. Es más, aunque no los dieran, aunque el juez fuera el que diera la autorización judicial para vender, de todas maneras, en este momento los herederos tendrían que pagar el impuesto sobre adquisición de inmuebles, ¿no? Por eso, independiente del impuesto que se causara por el adquirente comprador del bien que se le está vendiendo, valga la redundancia. Es decir, aquella idea que tenemos es que si yo no me adjudico y vendo, me ahorro impuestos, es falsa.
siempre hay que pagar impuestos locales, y en materia federal, todo el artículo 109, artículo 109 de la Ley de Impuestos sobre la Renta, las herencias y legados no están gravados. ¿Sí? Sí. Sí. Si el de cuyos le cede sus derechos a los herederos, ¿se paga? Bueno, pues, sí, bueno, el de cuyos ya está en otro canal, ya está en otro domicilio, en otro código postal, ¿no? Es decir, si los herederos antes de adjudicarse venden, ellos tienen que pagar impuestos. Si los herederos, bueno, eso es un punto interesante, si los herederos ceden sus derechos hereditarios, oye, es que y este es un punto técnico, insisto, súper interesante, como todos los que hemos tratado y vamos a tratar, pero merece más tiempo de análisis. Si los herederos ceden sus derechos hereditarios y dentro de la masa hereditaria hay un inmueble, ¿se pagarían impuestos? Yo les diría, la respuesta es sí. Y aquí el quiz técnico es, oigan, pero a ver, la lógica es, primero tengo que saber quiénes son herederos, después tengo que ver qué hay en la masa hereditaria, bienes y deudas, después tengo que pagar las deudas y cobrar los créditos. Oye, si entiendo que esto es correcto lo que me estás diciendo, que es el código financiero, oye, y si resulta que las deudas fueran mayores a los bienes, o similares, o incluso menores, pero implicaran que yo transmito el bien para pagar la deuda, o doy el bien en pago, vamos a poner que fuera igual, doy el bien en pago para pagar la deuda, de todas maneras a mí me grabaron acá, si al final de cuentas el bien no me lo voy a adjudicar, no sé si me explico, el bien ya se fue para pagar la deuda, no puedo decir que el de cuyos estuvo en el Grupo Ángeles o en algún otro, porque no sería políticamente correcto, por eso es que no lo digo, pero vamos a pensar que están en alguno de esos hospitales donde cobran muchísimo dinero y tienen que vender un bien. Si ya hubo aceptación de herencia, el bien se les transmitió, y no obstante el bien a posteriori se dé en pago para pagar una deuda, ellos ya adquirieron y ellos debieron haber pagado impuestos. De tal forma que en una cesión de derechos hereditarios, el caso concreto es, en caso de una cesión de derechos hereditarios posteriores a la aceptación de herencia, si hay bienes inmuebles dentro de la masa hereditaria, se deberá pagar. Otra cosa es la determinación, pero en esencia así es. Otro punto interesante es, ¿se vale repudiar a favor de otro? El repudio debe hacerse en términos, lo dice el Código Civil, el de repudio debe ser liso y llano, o acepto o repudio. Si acepto, acepté, ¿sí? No puedo decir, sí acepto, pero solo acepto esto, y no me estoy refiriendo al punto de la aceptación de la herencia y los legados, que eso está claramente definido en el Código, ¿no? La aceptación de herencia debe hacerse en términos lisos y llanos, al igual que la repudiación. Si yo repudio a favor de un tercero, sí repudio, pero a favor de mi hermano, no podemos disponer. Todos sabemos que en el caso de repudio, ¿no?, quienes entrarán en la herencia serán los herederos sustitutos en términos del testamento o en sucesión intestamentaria, pues los siguientes en el orden. Si fuera el repudio de un descendiente, sería un descendiente de ulterior grado. Si repudia el hijo, entrarían los nietos, ¿no? El repudio hecho a favor de otro se entiende como adquisición y cesión de derechos, ¿no? Es decir, dicho de otra manera, la única cesión, entre paréntesis, de derechos hereditarios que no genere impuestos es la que se hace previa a la aceptación, pero técnicamente ahí estamos cediendo no lo que tenemos, no sé si me explico, sino lo que podemos tener. Señor, yo estoy declarado heredero, perdón, yo soy heredero en un testamento, ¿no? O más bien yo soy uno de los hijos, no, en un testamento, el otro es diferente. Yo te cedo los derechos que me pudieran corresponder antes de la aceptación, ¿no? La pregunta es si eso se vale, ¿no? Pero si me permiten, seguimos adelante, son temas bien interesantes, pero hay otros que todavía son más interesantes. Ok. Esto lo uno con el siguiente tema, que es justamente los impuestos federales, que como les decía, insisto, aunque me queda claro que los tocarán en un módulo por separado, quiero tocar los puntos concretos de casos particulares comunes relacionados con sucesiones.
El impuesto sobre la renta, en términos generales, es un impuesto que grava, Sí, técnicamente grava la modificación patrimonial, prácticamente digamos que grava la ganancia. sí. ¿Qué es la ganancia? La ley del ISR lo determina. La diferencia entre el costo de adquisición y el precio de venta. Es decir, la lógica banquetera del ISR es cuánto me costó, en cuánto lo vendo, la diferencia es ganancia, y sobre la ganancia se aplica una tarifa proporcional progresiva. ¿Esto qué quiere decir? A mayor ingreso, mayor tasa de impuesto. A menor ingreso, menor tasa de impuesto. Lo que quiero tratar son algunas consideraciones lógico-jurídicas relacionadas con los pagos de los impuestos. El ISR, mientras menor sea, se paga menos. ¿Esto qué quiere decir? Que es diferente. Bueno, voy un paso para atrás. En términos de código fiscal, los herederos y legatarios, en el caso de que fueran varios, tienen la opción de seguir contribuyendo, es decir, seguir tributando como si fueran una sola persona, el de cuyos. O pueden tributar cada uno individual, como ya lo es. Es decir, si yo soy heredero, ¿no?, de una empresa, Procter & Gamble, que tiene, ¿no?, ganancias millonarias, o si yo soy heredero de esta persona, de Steve Jobs, que acaba de fallecer, que en paz descanse, tengo dos opciones. Si fuera mexicano y hubiera fallecido aquí en México, fuéramos varios herederos, hay dos opciones. Uno, que cada uno de los herederos paguemos nuestros impuestos por la parte que nos corresponda, de la negociación me refiero. Ya dijimos que la herencia como tal no genera impuestos, no causa impuestos, bueno, está exenta técnicamente. O la otra es que digamos, no, ¿sabes qué? Como es muy complicado hacer las contabilidades individuales, vamos a seguir tributando como si fuera la persona física del de cuyos, es decir, como si fuera, como si se continúa la personalidad, como si fuera un solo ingreso, como si fuera una sola contribución, un solo pago, una sola acumulación. ¿Eso qué trae en concreto para efectos prácticos? Nuevamente lo aterrizo. Si los herederos que venden en una venta de sucesión, ¿no?, o los herederos ya adjudicados, optan por seguir tributando como el de cuyos, la consecuencia va a ser que el impuesto sobre la renta, y si ya el impuesto sobre la ganancia, cuánto me costó y cuánto lo vendo, esta es ganancia y lo pago, la tarifa que sea, el pago del impuesto va a ser mayor. ¿Por qué? Pongo el ejemplo concreto. Son 5 herederos, ¿no?, y venden, cada uno físicamente le van a dar 200,000 pesos, pero como fiscalmente ellos deciden pagarlo como si fuera la continuación del de cuyos, porque es más fácil, porque no tienen contador, por la razón que sea, van a pagar un impuesto de 1,000,000 donde una sola persona adquiere. A diferencia de que si ellos tributan en lo personal, y estoy hablando de impuestos sobre la renta que grava la ganancia, entonces cada uno recibiría una ganancia, en el ejemplo que estoy poniendo, muy simplista, de 200,000 pesos. Y por lo tanto, en el ejemplo que poníamos, la tasa del impuesto, en lugar de ser X, va a ser mucho menor. Recomendación concreta: díganle a sus clientes, amigos, compañeros, que en las herencias, digo, salvo que haya alguna razón de peso, vamos, por supuesto en lo inmobiliario, pero en general, insisto, ya son temas muy particulares, pero por lo menos en lo inmobiliario, aunque yo diría que en lo general, es fiscalmente más económico. No es una trampa y no estamos dándole vuelta a la ley, es así de fácil, es una opción del contribuyente y el contribuyente sabe si la opta o no la opta. Que paguen sus impuestos en lo individual, y así el ingreso es menor. Nosotros decimos el ingreso se pulveriza y por lo tanto el pago y el acumulado es menor, ¿no? Ok. ¿Qué más aclaraciones? Bueno, en la sociedad conyugal evidentemente entra dentro del régimen de enajenación, ¿no? Siempre se habla, ya sea como gananciales. El Código Fiscal, artículo 76 y 77 Código Fiscal, equipara para efectos prácticos o regula la sociedad conyugal como una copropiedad. ¿Esto qué quiere decir? ¿No? Olvidémonos en materia fiscal de los gananciales, no gananciales, que si enajeno y entonces la parte que corresponde según capitulaciones se la entrego a la cónyuge. No, para efectos fiscales es la cónyuge o el cónyuge superstite es un enajenante más con la proporción que le corresponda, digamos el 50%, ¿no? Olvidémonos de gananciales, Código Fiscal. Después, la regla general es que toda persona que percibe un ingreso debe de pagar impuestos. La excepción son las exenciones, artículo 109,
es un artículo catálogo, artículo 109 de la ley del ISR, donde dice en la fracción 15, inciso A, que quien enajena su casa habitación está exento de pagar impuestos, ¿no? Decimos, bueno, pues es que en la casa habitación, a ver, caso concreto, somos 4 hermanos, vivíamos en casa de los padres, Dios no lo quiera, los 2 fallecen, ¿no?, en el mismo accidente, y somos herederos por testamento, para hacerlo muy sencillito. Nosotros herederos podemos exentar la venta de la casa habitación porque es nuestra casa. Casa habitación quiere decir que no sea nuestra propiedad, no. Casa habitación sea que efectivamente habitemos en ese inmueble. La respuesta es sí. Oye, tiene que estar adjudicada. La respuesta es no. Dice que es la casa habitación del contribuyente. ¿Quién es el que va a contribuir? ¿Quién va a pagar los impuestos? Pues los herederos. No sé si me explico. Adjudicados o no, ellos son herederos, ellos van a recibir el ingreso, ellos lo van a tener que pagar. Por lo tanto, ellos pueden ser usuarios del beneficio. ¿Cuál beneficio? El de exentar, ¿no? Entonces, no es necesario, dicho de otra manera, en una venta de sucesión, los herederos no pueden exentar, ¿no? Dicho en positivo, los herederos aún en venta de sucesión pueden exentar siempre y cuando se acredite que es su casa habitación del contribuyente, ¿sí? Nada más como dato curioso, seguramente lo sabrán para los que estén metidos en el medio, pero para los que no, yo les diría prácticamente toda la vida la enajenación de casa habitación del contribuyente ha estado exenta con distintas modalidades. Hoy por hoy la ley no establece más requisitos que la efectiva habitación del contribuyente, y que se declare, la efectiva habitación, que se declare así ante notario y que se acredite o se respalde además con documentos que refiere el artículo 129 y 130 del reglamento de la ley del ISR, ¿sí? Estos comprobantes pueden estar a nombre del contribuyente o de los ascendientes, es decir, de los padres abuelos, o de los descendientes, hijos, nietos, o del cónyuge, ¿no? Entonces, en el caso que les planteo, bueno, los comprobantes fiscales para acreditar la exención pueden estar a nombre de los 4 herederos, ¿no? O pueden estar a nombre del padre o la madre, aunque ya haya fallecido, o de los abuelos, aunque ya haya fallecido. Evidentemente hay que acreditar el entroncamiento, es decir, que realmente son ascendientes o son descendientes o son cónyuges, pero podrían exentar, siempre y cuando, al final de cuentas, como decía, es una declaración de parte, aunque también pues, que haya algo de lógica, ¿no? Si de repente llegan conmigo, ¿no?, 8 personas, todos casados, para decir que vivían en el departamento de 2 recámaras, ¿no?, de los padres, pues con todo respeto ya intervendrá en la prudencia del notario, ¿no? Pero el elemento objetivo es que si declaran, tienen los comprobantes, se puede exentar el impuesto sobre la renta. Insisto, los comprobantes que ahí se establecen. Hay limitaciones. Superior al 1.500.000 UDIs, que hoy por hoy es más de 6,5 millones, superior al 1.500.000 UDIs, entonces se deberá acreditar, es decir, si el ingreso del contribuyente es superior al 1.500.000 UDIs, entonces, no obstante la ley no establece una temporalidad, en algún momento se debería de acreditar con comprobantes de 2 años. Hoy por hoy los artículos relativos, es decir, el 109 fracción 15 inciso A, no establece temporalidad de que hayan vivido ahí, no lo dice, ¿no? Y si la ley no distingue, no debemos distinguir. En otras épocas sí establecía temporalidad. Bueno, no obstante, en regla general no hay temporalidad. Sí lo hay para el caso de que el ingreso del contribuyente sea superior a 1.500.000 UDIs. Si es superior a eso, no tengo la cantidad ahorita, pero son como 6.700.000 pesos, más de 6.500. Entonces ahí sí, se debería acreditar que durante los últimos, es decir, durante los 5 años anteriores a la enajenación, esa fue la casa habitación del contribuyente, el 1 o los 4 herederos o los que hayan sido, ¿sí? Ok, pues hasta aquí seguramente la mayoría lo sabe. Sí, nada más, a lo mejor alguno no ha reflexionado en lo que les voy a comentar a continuación. La ley habla del ingreso del contribuyente. ¿Quién es el contribuyente? Pues el que vende. ¿Y si son 4? Pues cada uno de los 4. A ver. Es decir,
Si la casa vale, si la casa que estamos vendiendo vale 8 millones y somos 4 herederos, pues ahí yo entiendo que no hay que pagar, que tenemos que pagar impuestos porque está por encima de las 1.500.000 UDIs. No, no, no. Dice el ingreso del contribuyente. ¿Cuál va a ser? Si la casa se vende en 8 y son 4 herederos, ¿cuál es el ingreso del contribuyente? 2 millones. 2 millones entonces es inferior a 1.500.000 UDIs. Entonces, ahí la ley no me establece la obligación de acreditar la residencia de los 5 años anteriores. No sé si me doy a entender, ¿no? Tener muy claro que ese límite es por contribuyente, no por operación, no por inmueble, ¿sí? La ley sigue diciendo que en el caso de que no se acredite la residencia por el excedente del 1.500.000 UDIs, por el excedente del 1.500.000 UDIs, se tendrá que hacer el pago correspondiente del impuesto sobre la renta, ¿no? Ok, un comentario al margen. Existen iniciativas ya presentadas en el Congreso, de hecho desde el año pasado, para reducir este límite. La intención, como les decía desde el principio, desde hace un momento, es siempre privilegiar la enajenación de casa-habitación, aunque la tendencia es cada vez ir reduciendo los límites de ingreso, de tal forma que un ingreso eventualmente menor sea el que esté exento y que todo el excedente de ese ingreso, el que sea, digo, hoy por hoy son 1.500.000 UDIs, pero la tendencia es disminuirlo, por lo menos la tendencia en 2 iniciativas ya presentadas es disminuirlo, es que pues cada vez todos paguemos más impuestos, o por lo menos que el excedente sea siempre mucho mayor, sí. Para efecto de la base de cálculo del impuesto, en el ejemplo que planteas, Sí. el ingreso son los 8 millones de pesos, no obstante que el inmueble se hubiera comprado 2 años antes y hubiera costado 6 millones y realmente tu ganancia, entre comillas, fueron la diferencia entre los 6 y los 8. Es correcto, no. Es decir, es correcto lo que tú mencionas. Yo puse el ejemplo muy simplista, como he hecho varias cosas en esta exposición, nada más para que nos quede claro, pero no. Como decía también hace un momento, la ganancia es la diferencia entre la contraprestación y técnicamente dice la ley, en los artículos 148 y siguientes de la ley del ISR, dice que la ganancia es la diferencia entre contraprestación y costo comprobado de adquisición actualizado, es decir, cuánto me costó mi inmueble hace 20, 50 o 100 años. En el caso que estamos tratando es cuánto le costó al de cuyos el inmueble. ¿Por qué? Porque yo estoy pagando algo por el inmueble que estoy heredando. Pues sí, los impuestos, pero estás dando una contraprestación, no de impuestos, es un gravamen, es una carga fiscal, pero tú estás pagando algo a cambio de que te den el inmueble. No, ok. Entonces, tu costo de adquisición no es el valor de avalúo en el que se te está adjudicando en el ejemplo concreto, es lo que le costó lo que dice la ley, la última adquisición onerosa, es decir, lo que le costó al de cuyos, al que te está heredando. Y si el que te está heredando a su vez lo recibió por herencia o legado, pues lo costó al anterior, de tal forma que, insisto, siendo muy simplista para no ser tan técnico y dormirlos más de lo que ya lo estoy logrando dormir, la diferencia es, normalmente los impuestos sobre la renta en sucesiones normalmente son altos. ¿Por qué? Porque normalmente los costos son viejos y ahorita continuaré con la explicación, aunque la ley dice que es el costo de adquisición actualizado, es una actualización con índices oficiales. Todos nos consta que la inflación oficial no es la inflación real, al mismo gobierno le consta, pero bueno, trata de hacerlo lo más real posible, pero no es real. Entonces, regresando a la pregunta, es la diferencia entre cuánto me costó aplicada a la inflación al día de hoy. Otra deducción que tengo son las inversiones que yo haya hecho, es decir, que el contribuyente, en este caso podría ser incluso el mismo de cuyos, por supuesto, el contribuyente de cuyos o el contribuyente herederos, ¿no?, haya hecho en construcciones, ampliaciones y mejoras. Y la ley claramente dice que mejora no es mantenimiento, aunque ninguna ley fiscal, ni el Código Fiscal, ni la ley de ISR, ni ninguna ley fiscal dice que debemos entender por mejoras. Nos podemos ir a las definiciones de los artículos 800 del Código Civil, pero tampoco nos va a aclarar mucho. Pero bueno, dice
que es cuánto me costó actualizado por inflación, más las inversiones en lo que yo haya construido, o sea, el de cuyos o los herederos hayan construido, hayan ampliado o hayan mejorado. Habrá que ver que es una mejora. En términos generales diría todo lo que le agregue un valor al inmueble, ¿no? Y que no se considere un gasto de conservación. Pintarlo es un gasto de conservación, es decir, lo conserva, no lo mejora, ¿no? También todos los impuestos, derechos y gastos notariales que se hayan pagado por la adquisición, es decir, por la compraventa del de cuyos hace N de años, o por el bisabuelo, por el tatarabuelo, o los gastos de adjudicación de los herederos, incluyendo el avalúo, dice la ley. Y por último, fracción cuarta, es las comisiones por corretaje que se haya pagado. Sumamos todos estos costos, los actualizamos de la fecha que se hayan hecho por inflación oficial al día de hoy, y ahora sí, las construcciones las depreciamos a razón de 3% anual, es decir, por un lado aumenta el inmueble porque se actualiza, pero por otro lado las construcciones se deprecian 3% mensual, sube, luego baja, y el resultado de todo este cálculo me da un costo que se llama un costo comprobado de adquisición actualizado y demás mejoras, etc. La diferencia entre esto y la contraprestación por contribuyente en el ejemplo sería entre 4 o por 4, esto es ganancia y sobre esto se calcula el impuesto, ¿no? Entonces, sí, contraprestación en el sentido que lo estamos utilizando debe ser el ingreso por contribuyente, este ingreso, este resultado pequeñito, ¿sí? Ok, no de nada. Aquí es muy importante hacer las siguientes distinciones. Hay que distinguir entre hecho generador de impuestos, fecha de causación del impuesto y la fecha de pago. Y lamentablemente me voy a tener que ir muy rápido porque ya se nos está acabando el tiempo para otro tema también muy interesante, que son las adjudicaciones por remate o las adjudicaciones judiciales. Y nuevamente me centro en cuestión civil, pero sobre todo en cuestión física. Dejo con puntos suspensivos en un stand-by, si me permiten el término, esta cuestión de la herencia, porque lo voy a relacionar, o esta cuestión de los impuestos, fechas de causación, etcétera, con la adjudicación por remate. Adjudicar en términos de diccionario, Rafael de Pina, diccionario jurídico mexicano, etcétera, se entiende por asignar, por aplicar, por entregar, por transmitir un inmueble a una persona, así de fácil. De tal forma que existen las adjudicaciones, por ejemplo, por herencia, ¿no? Que es el reconocimiento o la transmisión que hace el juez, ¿no? O los mismos herederos, ¿no? En la sección cuarta, donde dice el bien del de cuyos, bueno, ya lo individualizamos después del proyecto de partición, ¿no? Y lo entregamos a cada uno de los herederos, o en el caso de una adjudicación judicial o por remate, vamos a ponerlo así más sencillo, la adjudicación por remate es la transmisión que hace el juez, ¿no? Ya sea al tercero que ganó la puja en el remate o al mismo acreedor. Okay. Sin embargo, si ustedes, y lo mismo no me detengo, que es muy interesante, pero nos llevaría mucho más tiempo, si ustedes revisan la parte de ejecución, la parte específica de remates en el Código de Procedimientos Civiles del DF, van a ver que existen 3 posturas en el sentido de cuándo se transmite la propiedad del inmueble, ya hablando, insisto, de remates y ya hablando de inmuebles. Lo primero y lo lógico, lo que a todo el mundo nos viene a la mente es, pues evidentemente, cuando gano el remate, ¿no? Cuando doy la mejor puja y el juez dice que queda fincado el remate. ¿Sí? Suena muy lógico. Sin embargo, de los artículos relativos al Código de Procedimientos, se puede entender que esa adjudicación, que ese fincamiento de remate se puede echar para abajo. Y la pregunta sería, entonces, adquirí y perdí. Es decir, voy a poner el caso concreto. Se finca el remate a favor del acreedor. Sin embargo, en el proceso, al acreedor. Sin embargo, en el proceso, antes de llegar a la aprobación del remate, resulta que el deudor impugna la celebración del remate o del fincamiento. Y
Para hacer la cosa muy simplista, insisto, por cuestiones de tiempo, resulta que gana. Si nosotros entendemos que adjudicar es fincar, y relacionándolo con materia fiscal y también civil, o sea, de fondo, escucha, deberíamos de hacer primero una transmisión o una formalización de transmisión con su consecuente pago de impuestos, y si es que no se llega a aprobar, entonces habría que hacer una anulación de esa transmisión y, hablando en concreto de los impuestos, deberíamos de pedir la devolución por pago de lo indebido. Si analizamos el código civil, parecería que sí. Por esta razón hay muchos abogados que consideran o consideramos que, bueno, debe de entenderse que es a la aprobación del remate. Afortunadamente hay artículos del Código de Procedimientos que pueden dar a entender que sí es a la aprobación del remate, lo cual suena más lógico, ¿no? Porque no sabemos qué puede pasar, las impugnaciones. En cambio, una vez aprobado es que ya pasó el tiempo suficiente y que nadie dijo no estoy de acuerdo. Perfecto, o sea, no cuando se finca, sino cuando se aprueba. Perfecto. En este orden de ideas, bueno, debemos entender que los impuestos se causarían, ¿no?, en ese momento, a las reglas que apliquen en ese momento, tanto los impuestos locales como los impuestos federales. Sin embargo, el mismo Código de Procedimientos establece que si el tercero no paga el monto rematado, entonces se tendrá por no hecho el remate. Entonces, nuevamente estamos en el mismo supuesto que el ejemplo anterior. Entonces, ya había estado aprobado el remate, pero si no me pagan, ¿no? Sigue diciendo el Código Civil que entonces se volverá a sacar el remate. ¿Y entonces qué pasó con el acreedor? O sea, civilmente, ¿cuál es el fondo? Y a lo que los quiero llevar es, fiscalmente, ¿se debieron de hacer pago de impuestos o no? ¿Se le debe cobrar o no? Y por último, como decía, bueno, lo que sí deja muy claro es que el mismo código es que una vez que se paga el bien rematado, ¿no?, se escritura. ¿Por qué empecé con este antecedente cuando estaba hablando de impuestos? Seguramente como abogados, como corredores de bienes raíces, de repente nos tocará ver las clásicas ventas, ¿no?, de los bienes de los que son dueños las instituciones financieras, los bancos, ¿no?, o por supuesto terceras personas físicas, pero vamos a hablar primero de las instituciones financieras. Bueno, mejor voy a hablar de las personas físicas, que es lo que les puede tocar a ustedes de asesoría. En el momento en el que ya sea se finca, se aprueba o se paga el remate, entre paréntesis, se escritura, se causaron impuestos. ¿De quién? Tanto del acreedor o el que gana la postura en el remate, como del que lo transmite. Quien gana la postura en el remate, bueno, pues está muy sencillo. Genera el impuesto sobre adquisición de inmuebles, que es el que se genera por cualquier persona que adquiere. Hasta ahí no tenemos problema. De lo que sí tenemos problema es, fíjese, es que la adjudicación fue de hace 15 años, fue del 90 o de 20, y resulta que no lo habíamos formalizado, pues porque no teníamos dinero, ¿no? Porque él no fue con el notario y me dijo que tenemos que pagar impuestos, y pues estaba muy alto. Pero ahora sí, ahora lo vamos a vender. Entonces, con el dinero de la venta, ahora sí vamos a pagar las escrituras, entiéndase, todos los impuestos, derechos y obligaciones, ¿no? Y por supuesto los honorarios del notario. Bueno, entonces aquí hay que tener en cuenta varias cosas. Que el que hoy, en el ejemplo que estoy poniendo, que el que hoy va a vender debe de pagar sus impuestos por adquirir. ¿Cuáles impuestos? Y ahora sí regreso al paréntesis que me he dejado. Recordemos que en materia impositiva hay tres cosas que debemos tomar en cuenta: el hecho generador, la fecha de causación del hecho generador y la fecha de pago, la oportunidad de pago. El hecho generador en el caso concreto es la adquisición de propiedad, dice la ley, artículo 14 del Código Fiscal, hablando de materia federal, y el 115, me parece, no me hagan mucho caso, 113 del Código Fiscal del Distrito Federal. El punto es, cuando se adquiere la propiedad, y es importante ver, entonces, si se adquirió, en términos de Código de Procedimientos, si se adquirió cuando se fincó, cuando se aprobó o cuando se pagó. Y ahorita veremos por qué, que es bien interesante y normalmente no nos detenemos a esto, pero insisto, es muy importante para cuando les toque asesorar, ¿no?, en cualquiera de los escenarios, que sus clientes tengan conciencia del monto de lo que tienen que pagar. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué es importante esto? Pues es que normalmente hay diferencias de meses. Sí, ¿qué pasa cuando eso sucede en cambio de año?
¿Qué pasa cuando ese cambio de año implica modificaciones fiscales? Y ahorita les voy a plantear un caso, que lamentablemente creo que va a ser el último que les planteé, de cómo eso sí tiene efectos importantísimos. Entonces, quien hoy por hoy va a enajenar, pero en la misma escritura va a adquirir, bueno, tiene que pagar los impuestos derivados de su adquisición. ¿Qué impuestos? Lo que se haya causado en el remate, ya cualquiera de los tres supuestos, ¿no? Ya, vamos a ponerlo muy simplista en este momento, ¿no? Los impuestos del remate. Ok. Pero la verdad es que el que le transmitió también tenía que pagar impuestos. ¿Y qué creen? Es muy común que el rematado, pues por supuesto que no los pague, y es más, bueno, por supuesto que no los pague, y desde antes, pues que nunca comparezca a firmar la escritura, y máxime si fue hace 20 años, ¿no? O aunque fuera el año pasado, pues yo lo que quiero es complicarte la vida, ya que me quitaste mi casa, pues yo qué te voy a facilitar. Entonces, ¿quién tiene que pagar? Legalmente, quien tiene que pagar los impuestos, insisto, de la adquisición es el adquirente, ¿no? El actor. Pero los impuestos, que decía el impuesto sobre la renta que grava la ganancia, ¿no? Pues el enajenante. Dice el artículo 203 del reglamento de la ley del ISR que los impuestos, el impuesto sobre la renta se deberá pagar aunque la escritura se firme en rebeldía. ¿Eso qué quiere decir? Que aunque nunca más volvamos a ver el enajenante de hace 20 años o del año pasado, aunque el juez sea el que firme, el fisco no sabe quién, es decir, no sabe quién le debe, pero sí sabe quién le paga. Y en este caso, el adquirente, es decir, el actor, el beneficiario del remate, es el que deberá de pagar tanto los impuestos de aquellas épocas como los impuestos, ¿no? Como los impuestos que debió haber generado el enajenante. Aquí toco el tema y me parece muy interesante por lo siguiente: todos sabemos que los impuestos tienen un plazo para pagarse, por eso distinguía, una cosa es el hecho generador, ¿no? La adquisición, la fecha, es decir, vamos a aplicar las reglas que existían cuando se dio el hecho generador, las que hayan sido, pero la fecha de pago en términos generales, ¿no? Las leyes, hablando de leyes fiscales, hablando de cuestiones inmobiliarias, normalmente son 15 días hábiles después de que se dé el hecho generador. Sin embargo, hablando de adjudicaciones por remate, y lo relaciono con las sucesiones, dice que son los 15 días siguientes a la fecha de la escrituración, del otorgamiento de la escritura pública. Entonces, en estos casos habrá que pagar los impuestos que se causaron hace N años, pero sin actualización ni recargos, y dentro de los 15 días siguientes. Esto es muy importante, porque de ser un impuesto chiquitito, que por pequeña que sea la inflación, estamos hablando de que los últimos años han sido de entre el 4 y el 6%, pero si lo multiplicamos, si fuera así, que no ha sido así en el ejemplo, el 6% por 20 años, ¿no? Estamos hablando del 120% de actualización. Y de los recargos, haciendo una generalización muy simplista, estamos hablando del 1.5 mensual, que anual estaremos hablando de casi el 20%, y si lo multiplicamos por 20 años, es un dineral, ¿sí? Entonces es importante tener muy claras estas reglas de que son excepciones, digamos, a las reglas generales de que si un impuesto no se paga en tiempo, y la regla general son los 15 días hábiles siguientes, se causan actualización y recargos. En herencias, en sucesiones y en adjudicaciones por remate no se aplica esa regla. Sin embargo, existen varias excepciones, varias letras chiquitas en todo esto. Ya decíamos, tiene que pagar los impuestos por adquirir, los impuestos por vender, que a lo mejor el rematado nunca los va a pagar, los tiene que absorber uno, ¿sí? Pero también existen buenas noticias. Hasta el año 2012, más bien hasta el 31 de diciembre de 2001, había una causa de exención para estos supuestos. Es decir, la fracción 31 del artículo 77 de aquella ley decía que cuando un rematado acreditaba, como era la regla, como sigue siendo la regla general ahora, pero hablaba especialmente de los remates, cuando un rematado acreditaba que había vivido en su casa, etcétera, podía exentar el impuesto sobre la renta.
Se quitó esa fracción 31 y se pasó a un transitorio, al transitorio 47, al artículo transitorio 47 de la ley del impuesto sobre la renta, que se publicó el 1 de enero del 2002, ¿no? Así que entró en vigencia el 1 de enero del 2002. Y lo que dice, ya aterrizando, en este caso de adjudicación por remate, es: si el enajenante, ya me cambio de canal, ahora estoy hablando de adquisiciones, ya no de personas físicas, sino de adquisiciones de instituciones financieras, o sea, adquisiciones por remate, pero hablando de instituciones financieras. Si el enajenante tuvo que transmitir derivado de una adjudicación administrativa, judicial o fiduciaria el inmueble a una sociedad que por disposición de ley no pueda mantener en su patrimonio estos bienes, que nos referimos justamente en las instituciones financieras, para acabar pronto. Si alguien perdió su casa por un crédito, dice ese transitorio 47, si alguien pierde su casa por un crédito anterior al 2002, ojo, no habla de adjudicación, no habla de fecha de adjudicación y mucho menos fecha de escrituración, habla de fecha de crédito. Si alguien pierde su casa por un crédito anterior al 2002, está exento del pago del impuesto sobre la renta. Les establece algunas obligaciones para las personas, para las instituciones financieras, de cómo deberán de calcular ellos su impuesto sobre la renta, porque el fisco nunca pierde, cambia de sujeto. Es el mismo infierno con distinto diablo, ¿no? En lugar de cargárselo a la enajenante, se lo carga a la institución financiera de manera diferente. Pero la buena noticia es, si ustedes tienen clientes que perdieron su casa por juicio, por créditos, dice, por créditos anteriores al 2002, y se lo transmite a una institución financiera, está exento del pago del impuesto sobre la renta. Es muy importante, ¿no? Ahora, entonces ahí el adquirente está ahorrando ese impuesto, ¿no? Porque la ley además no lo... todas las excepciones o todas las exenciones son opciones del contribuyente, ¿no? Y estrictamente debería el contribuyente, es decir, el rematado, de comparecer. Pero yo creo que ahí pues bien vale la pena pues echarle una llamadita, ¿no? Porque independientemente de que ahorita estemos hablando del pago de los impuestos, eso no quiere decir que los ingresos acumulados sigan siendo para el contribuyente, es decir, para el enajenante, el rematado, aunque no haya comparecido. Dicho de otra manera, de lo que estamos hablando ahorita en materia federal son de pagos provisionales, pero el ingreso total él lo tendrá que reportar en su declaración anual, ¿no? Él lo tendrá que pagar, etc. Si nosotros, a través del conocimiento de estos artículos, le podemos dar una exención, pues al que no solo nos beneficia a nosotros, que hoy físicamente no vamos a pagar, sino también lo beneficia a él. Yo creo que es un muy buen anzuelo, una muy buena zanahoria enfrente para traerlo a firmar las escrituras. Pero seguimos adelante, ya se nos va a acabar el tiempo. Dato interesantísimo. Ustedes lo conocen de sobra, pero dice que las pujas se harán por 2/3 partes del valor de avalúo y se irán reduciendo una tercera parte, etcétera, ¿no? Cuando son en tercera, no, en segundo o tercera moneda, etcétera, ¿no? Y hay varias reglas especiales. Bueno, ¿eso qué quiere decir? Pues que el que adquiere en remate siempre va a comprar barato, ¿no? 2/3 partes del valor de inicio. Digo, hay reglas especiales, pero vamos a dejarlo como regla generales. Bueno, ¿pero qué creen? Que hay un impuesto que se llama impuesto sobre la renta, que ya vimos, pero que grava a los adquirentes que adquieren bienes, no habla de inmuebles, cualquier bien, donde la diferencia entre el precio y el valor de adquisición es superior a un 10%. Eso, dicho en palabras llanas, quiere decir que cualquier persona podemos comprar cualquier bien en un rango de hasta 10% del valor de avalúo. Pero si nosotros compráramos un bien que en un avalúo dice 1 millón y nosotros lo compráramos en 800,000 pesos, es decir, en un 20% menos del valor de avalúo, entonces el fisco considera que estamos obteniendo un ingreso, entre paréntesis, que está, un ingreso excesivo, ¿no? Es decir, digamos que si compramos hasta 10% menos, pues somos muy buenos negociantes. Si compramos algo en más del 10% menos, el fisco dice, eres tan buen negociante que te voy a hacer mi socio, y como socio, yo fisco te voy a cobrar el 20% directo, dice la ley, artículo 155,
el 20% directo sin deducción alguna del diferencial. Lo aterrizo con las adjudicaciones por remate porque siempre va a haber una diferencia del 10%, siempre va a haber una diferencia del 10% entre el valor de avalúo que se utilizó para el remate, o sea, siempre el 98%, porque podemos determinar valores de remate en escritura, etcétera, y evitar esto. Pero si no fuera así, se sigue la regla de las 2/3 partes. Entonces, siempre el adquirente de un bien por remate se ubicaría dentro del impuesto sobre la renta por adquisición. Este impuesto sobre la renta por adquisición, por el título en el que se encuentra regulado, grava solamente a las personas físicas. Es decir, ya, nuevamente, no me estoy refiriendo a las instituciones financieras, me estoy refiriendo al ciudadano de pie que adquiere un inmueble. Entonces, en el ejemplo que puse, el inmueble es de 1 millón, yo lo adquirí en 666.66, la diferencia son 333.33. Bueno, sobre eso, el 20% debe de ser pago al fisco. Lo mismo, sin deducción ninguna. Es un costo que también debería de asumir, bueno, no debería, es un costo que le corresponde al adquirente por remate. ¿Sí? Entonces, la buena noticia, si es que la hay, es que, bueno, como ya dije hace un momento, si bien es cierto el impuesto se causó en aquella época, se paga al día de hoy sin actualización ni recargos, perdón. Es muy común que se adjudique la gente en 2/3 partes y cuando llega la escritura le notifican y dicen, oye, tienes un ISR por esa diferencial y es una ganancia, ¿no? Cuando el acreedor en juicio se adjudica en más del valor avalúo, pues no hay ganancia, al contrario hay pérdida. Es correcto, es correcto. Pero me preocupa el lado de la cuestión del enajenante, que es el ejecutado, en donde le está transmitido la propiedad al acreedor. Y bueno, él también tendría que pagar un ISR. Me queda claro que ese ISR que paga el enajenante, pues lo puede meter como costo en las mejoras, que bueno, no es una mejora, pero es un costo de adquisición y lo puede deducir o bajar el tabulador. Pero ¿qué pasa con el ISR cuando uno se adjudica el mayor del valor avalúo? No sé si soy claro. El inmueble vale 1 millón, me adjudico en 1.200.000, no estoy comprando más caro, no tengo ganancia, pero el enajenante adquirió en 1994 en 350,000 pesos. Sí, yo diría, el ingreso para el enajenante es el monto de la deuda que se extingue. Es decir, y perdón que utilice ejemplos, pero me parece que abonan más a la claridad. Es decir, yo te debía, vamos a pensar, el inmueble vale 1 millón de pesos para seguir en el ejemplo, y yo te debía 900,000 pesos, ¿no? Si tú te lo adjudicas por la razón que sea en 1 millón de pesos, mi ingreso solo es de 900, es la deuda que se está extinguiendo. Es más, por los 200 de diferencia, tú adjudicatario, tu actor, me debes de devolver esos 100,000 pesos. O sea, está bien que te pago mi deuda más los ordinarios, más los moratorios, más las costas si quieres, pero esto daba 900. Entonces, esos 100 de diferencia vienen para acá. Entonces, mi valor de enajenación son el monto de la deuda extinguida y mi ISR será lo que me haya costado contra deuda extinguida. En el mismo ejemplo, el adquirente lo está comprando barato, entonces no se genera ISR por adquisición y simplemente va a pagar los impuestos locales hasta el valor del avalúo o de la deuda, en este caso el del avalúo es mayor. Remato en mayor del avalúo, en el mismito ejemplo, el deuda de 900, valor del inmueble en 1 millón, pero se remata en 1.200.000, por la razón que sea, ¿no? Es hipotético al final de cuentas. Bueno, yo adquirente, en lo que son impuestos locales, adquisición de inmuebles, debo de pagar sobre el valor más alto entre el valor el valor de la contraprestación, ¿no? El valor de avalúo o el valor del inmueble, ¿no? En este caso yo tendría que pagar sobre 1.200.000. Tú sigues, o sea, la deuda era de 900, ¿no? Y, como decía, no se causa ISR por adquisición porque estoy comprando más. Es decir, el enajenante va a pagar solamente por lo que efectivamente reciba, ya sea como dinero en efectivo o como perdón de deuda. Perdón entendiéndose extinción, porque no necesariamente hay perdón, no hay remisión, ¿no? Y el adquirente va a pagar el valor, en materia local, el valor más alto entre contraprestación, el valor de avalúo o valor catastral, y solamente que comprara más de un 10% menos, entonces paga
la diferencia. Entonces, regresando ya para terminar, porque lamentablemente sí, ya se nos terminó el tiempo, digo lamentablemente porque todo esto tiene mucha tela más de donde cortar. Es importante ubicar muy claramente en materia sucesoria, en materia de adjudicaciones por remate, en materia inmobiliaria en general, cuáles son los hechos generadores de los impuestos, cuáles son las reglas, porque algo que, perdón, omití comentar. Normalmente, esto es muy curioso, salvo alguna época en los 80s, normalmente los impuestos de adquisición de inmuebles viejos son menores. ¿Cómo? Sí. El impuesto sobre adquisición de inmuebles ha ido subiendo en cuanto a su tasa. De hecho, la media internacional es alrededor de un 2%. Es la media internacional, de hecho, la recomendación de la OCDE. México en alguna época, en la época de Salinas, se tomó en los 90s, se tomó esa disposición. Pero después fue aumentando. Y hoy por hoy es una tarifa proporcional progresiva que está arriba del 4,5%. ¿A qué voy con esto? El hecho generador de los impuestos en materia de herencias es la defunción. Si el decuyus, dicho de otra manera, mientras más, salvo alguna época, en los 80, mientras hace más años haya fallecido el decuyus, la verdad es que los herederos van a pagar menos impuestos, porque las reglas eran más benéficas, ¿no? Las adjudicaciones por remate lo mismo, ¿no? Y la buena noticia es que se pagan con esas reglas. Hoy por hoy, insisto, la acción fiscal cambia cada año, pero hoy por hoy se pagan con esas reglas, aunque con valores actuales. Esa es la contrapartida, con valores actuales. Antes a lo mejor era más barato, pero sobre todo sin actualización ni recargos, porque los impuestos se pagan 15 días después de la escritura, no del hecho generador del impuesto. Y hablando de este tipo de excepciones, ya con esto concluyo, las exenciones son excepciones al pago del impuesto. Es una opción del contribuyente, ¿no? Como ya mencionamos varias. Por lo tanto, el contribuyente, el que paga, debe de manifestar expresamente que él se quiere beneficiar de esas excepciones que se llaman exenciones, ¿no? Y en el caso particular del último que comentamos, lo importante no es cuándo se haya iniciado el juicio, ni mucho menos cuándo se haya rematado. Es la fecha en la que el crédito que devino en adjudicación, o sea, en proceso y en la eventual adjudicación, era anterior al 2002, porque en esa medida le estamos ahorrando muy buen dinero al enajenante y seguramente al adquirente, que finalmente es el que termina por pagar todo esto. Un último comentario, perdón. Todas las construcciones, el IVA, el impuesto al valor agregado, grava, digamos, por ponerlo muy simplista, todas las construcciones no habitacionales, salvo el terreno y las construcciones habitacionales que están exentas del pago del IVA. Todo lo que no sea suelo ni construcción habitacional paga IVA, ¿no? Pero ahí sí no se aplican estas reglas que hemos dicho. El IVA sí se causó en la fecha del remate, fincamiento, aprobación o pago, pero no dice que no se debe pagar con actualización y recargo. Dicho de otra manera, en el caso de adjudicaciones de inmuebles no habitacionales o mixtos, es decir, que tengan construcciones no habitacionales, ahí sí el impuesto que se paga es el de aquella época. Hoy es 16%, en alguna época fue 10, 15, lo que es el impuesto de aquella época, más actualización y recargo. Entonces ahí sí el adquirente le va a salir como número. Bueno, nuevamente una disculpa por los minutillos tarde. Espero que hayan sido suficientemente interesantes los temas. Espero que no haya tocado temas que los vayan a ver después, pero insisto, estos son casos muy particulares, muy específicos, que son realmente, yo creo que difundidos pero poco analizados a profundidad, y que sobre todo tienen un gran impacto económico, me refiero fiscal, pero un gran impacto económico en los bolsillos de todos nuestros clientes. Bueno, realmente muchas gracias por su tiempo y atención.